La semana pasada comenzamos a ver no sé si llamarle serie, pero sí vamos a llamarle así, una serie de mensajes que mi intención es que veamos hoy todavía, el próximo jueves, si Dios nos permite que estemos aquí, y el próximo domingo también, algunos mensajes basados en el libro de Isaías. Los que estuvieron aquí la semana pasada recordarán que estuvimos viendo en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, cuando la palabra de Dios nos habla acerca de ese niño que nos ha nacido, ese hijo que nos es dado. ¿Recuerdan? Después de que el profeta Isaías anuncia juicio contra la nación de Israel a causa de su pecado, después de que el profeta Isaías anuncia que la nación de Israel estará en tinieblas a causa o como consecuencia de su pecado, en el capítulo 9 dice en el versículo 1, sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. Me encanta ese versículo. Ese tiempo, dice, de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. No durará para siempre. El Señor le prometió eso al pueblo de Israel y por extensión, oye bien, esta promesa también es para todos aquellos cuya vida también está en desesperación, para todos aquellos cuya vida también está en tinieblas. Así que mira, yo no sé, yo te veo desde aquí físicamente te veo bien, pero en realidad no sé cómo está tu vida. Si tu vida está en aflicción, si tu vida está en desesperación, si tu vida está en tinieblas, hay esperanza para ti. Y la esperanza está en Cristo Jesús. No hay nadie más, aparte de Él. No hay esperanza en nadie más, solo en Él. Así que veíamos cómo Dios promete al pueblo de Israel y a las naciones, incluyéndonos a nosotros, la venida de el Mesías. Dice ahí en el capítulo 9, versículo 6, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. Y también comentábamos la semana pasada esto, cuando la Biblia dice, Dios dice aquí en este pasaje, nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, ¿te fijas? Nos ha nacido, se nos ha dado. ¿Qué implica eso? Que es para nosotros, para nuestro beneficio. Y esto es glorioso y esto nos muestra nuevamente, por un lado, la soberanía de Dios, pero al mismo tiempo nos muestra la gracia de Dios. Dios quiso darnos a nosotros a su Hijo. Lo mandó, Él lo envió, Él lo entregó y lo entregó para beneficio nuestro, para beneficio tuyo y para beneficio mío. Nosotros no lo pedimos, no lo buscamos. Dios, por gracia, quiso enviar a su Hijo a este mundo a morir por nosotros, a tomar nuestro lugar. La semana pasada veíamos también los nombres que se le dan, o títulos que se le dan a Jesús el Cristo, en este pasaje, en este texto, particularmente en el versículo 6 al final, cuando dice, y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. He allí, ese niño que nació allá en Belén de Judea hace más de 2000 años es el Consejero Maravilloso. Él es Dios, Dios poderoso, Él es el Padre eterno, creador y sustentador de todas las cosas. Él es el Príncipe de Paz que ha traído y ha logrado, ha hecho posible entre Dios y nosotros precisamente eso, la paz, la reconciliación. Todos aquellos que están sin Cristo, todos aquellos que están lejos de Dios, viviendo en su pecado, la Biblia enseña que ellos están enemistados con Dios, son enemigos de Dios. Y una vez más, mi deber es recordarte esto. Si tú estás en esa condición, si no estás en Cristo, si estás viviendo en tu pecado, tú estás enemistado con Dios. Y la única manera de reconciliarte con Dios es por medio de Cristo Jesús. Para eso vino Cristo.
para hacer posible la paz entre nosotros y Dios, o entre Dios y nosotros. Así que quiero que continuemos hoy viendo algunas cosas en el libro de Isaías. El libro de Isaías es uno de los textos o libros más citados en el Nuevo Testamento. Los evangelistas lo citan mucho: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Así que Isaías es uno de los profetas más citados en el Nuevo Testamento. El nombre de Isaías, no sé si alguno lo sepa, yo lo investigué, y el nombre de Isaías significa Jehová ha salvado. He ahí el significado del nombre de Isaías. Un nombre apropiado. Si ustedes leen el libro de Isaías, se darán cuenta por qué. El libro de Isaías habla acerca de la salvación que Dios promete y que Dios da para su pueblo, para las naciones alrededor de Israel y para las naciones en el mundo entero. En Isaías vemos también, en el libro de Isaías vemos también 4 tipos de salvación. Vemos ahí en Isaías la salvación de Judá, particularmente la nación de Judá, de los ataques de las naciones a su alrededor. Si ustedes leen Isaías, se van a encontrar en algún momento con esto: la salvación que Dios promete para Judá, particularmente de los ataques de las naciones vecinas, de las naciones alrededor de Judá. Pero Isaías también habla de la salvación de Israel, incluyendo Judá, del cautiverio babilónico. Isaías habla del cautiverio babilónico, y les recuerdo, los primeros 39 capítulos, el Señor le advierte al pueblo de Israel por medio de Isaías acerca del juicio que vendría a todos ellos a causa de su pecado. De hecho, en el capítulo 39, el Señor les menciona claramente, y es sorprendente la precisión con la que el Señor les dice esto. El Señor les menciona claramente ese tiempo de cautiverio que Israel iba a sufrir durante 70 años a causa de su pecado. 80 años más o menos después de que Isaías escribió este libro, ocurrió lo que Dios les había dicho acerca del cautiverio. 80 años después fueron llevados cautivos a Babilonia, y estuvieron allí, la nación como Israel, estuvieron cautivos durante 70 años. Isaías también habla acerca de la salvación futura de los judíos cuando Cristo, el Mesías, restablezca su reino. Pero Isaías también habla acerca de la salvación del pecador, y eso nos incluye a nosotros, el pecador que pone su fe en Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. Así que ahí están algunos datos en cuanto a Isaías. Bien, habiendo comentado esto, busquen ahí por favor en Isaías el capítulo 52, por favor. Isaías capítulo 52. Bien, dicen los que saben, los estudiosos, los teólogos, y de hecho es fácil darse cuenta allí en el libro de Isaías, a partir del capítulo 42 y hasta el capítulo 53 de Isaías, aparecen lo que los estudiosos o los teólogos han llamado los cantos del siervo del Señor. 4 porciones en el libro de Isaías que, repito, los teólogos han denominado o le han llamado como los cantos del siervo del Señor. No lo vamos a ver ahorita, pero si lo quieren checar después, pueden verlo. En el capítulo 42, de los versículos 1 al 4, se encuentra el primero de esos cantos. Cantos que se refieren a el siervo, con mayúscula, el siervo del Señor, al Mesías.
En el capítulo 49, versículos del 1 al 6, aparece el segundo de estos cantos del siervo del Señor. En el capítulo 50 aparece el tercer canto del siervo del Señor. Y en el capítulo 52, que vamos a empezar a ver el día de hoy, aparece el cuarto de esos cantos del siervo del Señor, de Jesús. Ese niño del que leímos la semana pasada y del que hablamos, vamos a continuar hablando hoy de él. Hemos leído, hemos cantado acerca de su nacimiento y vamos a continuar hoy hablando y leyendo y meditando acerca de este niño que nació allá en Belén, este niño que nos ha sido dado, este hijo que nos ha nacido. Que por cierto, déjenme hacer la aclaración rapidito. La palabra Cristo no es el nombre de Jesús. Su nombre es precisamente ese, Jesús. Cristo es su título. Si traducimos eso, podemos decir entonces que Jesús es el Cristo. Y la palabra Cristo significa básicamente el Mesías, o el ungido, o el enviado. Así que Él es Jesús, ese es su nombre, es Jesús el Cristo. No está mal cuando nos referimos a Él como Jesucristo. Está bien. Pero su nombre es Jesús. Y Cristo es solo el título. Él es el Mesías, el enviado de Dios. Bien, al final del capítulo 52, vamos a verlo, miren. Versículo 13. Dice el Señor: miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Y él alarmará a muchas naciones. Los reyes quedarán mudos ante él. Verán lo que no se les había contado. Entenderán lo que no habían oído. Esto es parte de lo que se conoce como el cuarto canto del siervo del Señor, que de hecho termina hasta donde termina el capítulo 53. No vamos a verlo hoy todo. De hecho, mi intención es únicamente que el día de hoy nos enfoquemos solamente en el versículo 13. Déjenme leerlo nuevamente. Dice: miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado. Hasta allí. Nada más. Vamos a meditar solamente en ese versículo. El texto, el versículo comienza con esa palabra, miren. Miren, es alguien que le está diciendo a alguien más eso, precisamente. Miren, la pregunta es, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién es el que dice, miren? Bueno, de primera mano podemos decir Isaías, sí, pero recuerden, Isaías habla en nombre del Señor. Así que en última instancia, quien está hablando y quien dice, miren, es el Señor, es Dios, Dios el Padre. Así que mira, déjame decirlo de otra manera, es Dios el Padre el que está hablando aquí a su pueblo Israel, pero repito, por extensión también a nosotros, diciendo de otra manera, pongan atención a esto. Cuando Dios dice, miren, ese es un imperativo, es una exhortación. Esa palabra miren también puede traducirse como ya lo mencioné. Pongan atención a esto que les voy a decir. Y más particularmente cuando el Señor dice miren, se está refiriendo precisamente a el siervo del que Él habla en los versículos adelante. Así que repito, es Dios el Padre el que está hablando aquí y el que está diciendo miren. Miren, en otras palabras, es Dios el Padre el que dice pongan atención a esto. Ahora, ¿sabes qué es lo lamentable? Lo lamentable, lo triste es que a lo largo de la historia, desde que Isaías escribió esto, inspirado por el Espíritu Santo, y aún antes de Isaías, ¿sabes qué ha hecho el ser humano en general? Cuando escucha la exhortación de Dios diciéndole, miren, ¿sabes qué es lo que hace el ser humano en general?
tapa sus oídos. Pone oídos sordos. Pone muchos pretextos, pone muchas excusas. Yo lo necesito, no me hace falta, ya lo sé, no necesito que me lo repiten o me lo repitan, esto no es para mí. Pero son muchas las personas, hombres y mujeres, que a lo largo de la historia han cerrado sus oídos a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Son muchas las personas a nuestro alrededor en este siglo XXI que están en esa condición. No quieren escuchar la voz de Dios, no quieren saber lo que Dios dice para ellos. Es lamentable, pero son muchos los lugares llamados iglesia en donde parece que a la gente le hablan la palabra de Dios, pero en realidad no es así. Y lo más lamentable es que muchos, la gran mayoría de esos lugares están a reventar, están así. Y una de las características de esos lugares es que a la gente le hablan de muchas cosas, pero no le hablan de lo que Dios dice en su palabra. A la gente le dicen que le va a ir bien, a la gente le dice lo importante que es, a la gente le dice que es el Hijo de Dios o el Hijo del Rey y por lo tanto merece lo mejor de este mundo, pero a la gente no la confrontan con su pecado. A la gente no le dicen así dice el Señor. Y mientras a la gente le digan esas cosas, la gente está bien contenta en esos lugares. Pero cuando a la gente se le confronta con su pecado, la gente se incomoda, se ofende, se enoja y se va. ¿Se va? Por eso es que hay muchísimos líderes llamados pastores que con tal de no tener el lugar vacío, ellos jamás van a hablar ni de pecado, ni del infierno, y jamás van a confrontar a la gente con su pecado. Porque saben que si lo hacen, el lugar se les va a quedar vacío. Con todo lo que eso implica, ¿no? Si no hay gente, no va a haber dinero, entre otras cosas. Es lamentable, a mí me ha tocado escuchar a otros predicadores diciendo, no le hables a la gente de su pecado, no le prediques a la gente del infierno. Ya tienen suficientes problemas en la semana, dicen, para que todavía vengan a la iglesia el domingo y les hablen de su pecado. Y yo digo, ¿y entonces de qué les vamos a hablar? ¿Y no para eso vino Cristo Jesús? Palabra fiel, dice el apóstol Pablo, allá en su carta a Timoteo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice él, yo soy el peor de todos. Para eso vino Cristo. Para eso vino Cristo. Y yo tengo la firme determinación, hermanos, que mientras el Señor me lo permita, yo voy a seguir predicando y enseñando la palabra de Dios. Y aquí en este lugar ustedes van a escuchar cada semana la palabra de Dios. ¿No? Y si la palabra de Dios en algún momento te lastima, te ofende, no te enojes, por favor. Al contrario, dale gracias a Dios y dile, Señor, gracias porque me has hablado a mí, porque me has hecho ver mi condición, me has mostrado mi pecado. Ahora, Señor, perdóname. Perdóname. Así que es Dios el que dice, miren, miren. Y dice enseguida en el versículo 13, mi siervo prosperará. Vamos a comentar algo de esa frase, esas dos palabras que forman la frase mi siervo. Mi siervo. ¿Quién es este siervo? ¿De quién está hablando? Recuerden, es Dios el Padre y está hablando de un siervo. ¿Quién es él? ¿Quién es este siervo? Bueno, vamos a aplicar una regla de hermenéutica que dice que la Biblia se explica por sí sola. Entonces, hay un pasaje que quiero que veamos, que ustedes vean junto conmigo para ayudarnos a entender de quién habla en este pasaje cuando dice mi siervo. Aquí mismo en Isaías
Busquen por favor en el capítulo 42. Isaías 42, que como lo mencioné hace un rato, este versículo que vamos a leer forma parte de uno de los 4 cantos que hablan acerca del siervo. De hecho, es el primero de los 4 cantos. Isaías 42, versículo 1. Y es también Dios el Padre quien está hablando aquí. Y comienza con las mismas palabras que comienza el pasaje que estamos viendo. ¿Se fijan? Versículo 1. Miren a mi siervo. ¿Te fijas? Miren a mi siervo. Y continúa diciendo, al cual yo fortalezco. Y si todavía no te queda claro, bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre Él. Él hará justicia a las naciones. ¿Nos queda más claro ahora de quién es el siervo del que estamos leyendo en Isaías 52? ¿Ah? Es también Dios el Padre el que habla aquí y habla del mismo siervo. Dice Él es mi siervo al que yo fortalezco, Él es mi elegido, quien me complace. ¿Qué les recuerda esto? ¿Qué les recuerda estas palabras? Cuando Dios dice aquí, Él es mi siervo, quien me complace. ¿No les recuerda aquella ocasión cuando Jesús se bautizó allá en el río Jordán, cuando salió del agua, el Espíritu Santo, se abrieron los cielos, dice que el Espíritu Santo vino en forma de paloma, se posó sobre él, y una voz del cielo, ¿qué dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En él hallo mi complacencia. Es Él. Es Él. Así que el siervo del que estamos leyendo y hablando allá en Isaías 52, versículo 13, es el mismo del que leímos y hablamos la semana pasada, del que leímos allá en Isaías 9. Ese niño que nos es dado, ese hijo que nos ha nacido, Jesús, el Mesías, el siervo del Señor. Y mira, qué interesante, porque en Isaías leemos de Él, como ya lo comenté también hoy, que Él es el consejero maravilloso, Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno, Él es príncipe de paz. Pero mira el contraste ahora, Él es todo esto, pero al mismo tiempo Él es el siervo. El siervo. ¿Ah? El consejero maravilloso, el Dios todopoderoso, el Padre eterno, el príncipe de paz, dice el apóstol Pablo allá en Filipenses, se hizo como uno de nosotros, tomó forma de siervo y habitó entre nosotros. ¿Te fijas? El Dios poderoso se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. La palabra griega, ahí en el Nuevo Testamento, que se traduce como siervo, es doulos, que en su significado más básico significa esclavo. Esclavo. Cristo vino en esa condición, como un esclavo. Pero de eso vamos a hablar, si Dios lo permite, la próxima semana. Lo que quiero que nos enfoquemos ahora es en que este niño que nació allá en Belén es el siervo, con mayúscula, el siervo del Señor. Y lo que quiero que veamos también en el tiempo que nos queda es que este siervo del Señor, dice ahí enseguida, versículo 13, miren, mi siervo prosperará. Prosperará. Él prosperará. ¿Ah? Sí, los versículos que vienen enseguida, tanto al final del capítulo 52 como todo el capítulo 53, hablan de la humillación de aquel siervo, el siervo del Señor. Y eso fue un hecho, pero antes de eso, antes de hablar acerca de su humillación, Dios quiere dejarnos bien claro esto. Él quiso dejárselo bien claro a su pueblo Israel, pero también en nosotros. Él prosperará.
Él va a ser humillado, Él va a sufrir de una manera indescriptible, pero Él prosperará. Esto es algo, hermanos, que la nación de Israel no pudo comprender. Porque cuando ellos leían acerca del Mesías, ellos se imaginaban a un Mesías poderoso que vendría para librarnos principalmente de la esclavitud o del dominio de Roma. Ellos no entendieron lo que Isaías habla aquí en el capítulo 53 de su libro. No lo entendieron. Pero gloria a Dios, porque el Señor nos dice en primer lugar esto. Sí, repito, más adelante leemos acerca del sufrimiento del siervo del Señor, pero antes de eso el Señor nos asegura, Él prosperará, Él prosperará. Y si Él prosperará y ha prosperado, óyelo bien, todos aquellos que están en Él, todos aquellos que están en Cristo, junto con Él también serán prosperados. Esa palabra que se traduce como prosperar o prosperará, se puede traducir también de esta manera, tendrá éxito. Lo podemos leer así. De hecho, algunas traducciones así lo traducen. Mi siervo tendrá éxito. En otras palabras, su misión será exitosa. Él será exitoso, tendrá éxito. Ahora, la pregunta que quiero hacer y quiero responderla también es, ¿en qué consiste ese éxito? El éxito del siervo del Señor. ¿En qué consistió su éxito? Quiero que veamos algunas cosas y vamos a hablar un momentito por lo menos acerca de lo que es el verdadero éxito. Estamos por terminar un año y si Dios lo permite vamos a comenzar otro año. Y es de llamar la atención que muchísima gente, la mayoría de la gente, cada vez que comienza un nuevo ciclo, cada vez que comienza un año, lo que desean es, en una palabra, éxito. Éxito. Y la gente en general hace un montón de cosas para lograr eso en su vida, éxito. El éxito se puede resumir en tres cosas, ¿no? Salud, dinero y amor. Y muchos dicen eso, teniendo esas tres cosas, ya la hice. Salud, dinero y amor. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del éxito? ¿Cuándo somos exitosos a los ojos de Dios? Miren, hermanos y amigos que nos acompañan, el éxito del que habla la palabra de Dios está relacionado con el vivir sabiamente, de acuerdo con la voluntad de Dios y de acuerdo también con la palabra de Dios. Eso es éxito. Es vivir sabiamente de acuerdo con la voluntad y la palabra de Dios. En otras palabras, es vivir de una manera tal que mi vida se amolde, se conforme a la voluntad de Dios y a su palabra. Eso, a los ojos de Dios, es éxito. Cuando la vida de una persona se conforma a la voluntad de Dios, repito, cuando la vida de una persona se lleva a cabo de una manera tan sabia, tan prudente, que se conforma a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, a los ojos de Dios, eso es una persona, hombre o mujer, exitoso o exitosa. Hay el ejemplo de un hombre, y quiero que lo veamos, acompáñenme a verlo en el primer libro de Samuel, primero de Samuel, por favor, aquí en el Antiguo Testamento. Primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 18. Y ese hombre del que estoy hablando es David, el rey David. Primero de Samuel, capítulo 18, versículo 14.
Miren, dice así, David siguió teniendo, ¿qué cosa? Éxito. ¿En qué? En todo lo que hacía. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. 15. Cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo. Pero todos en Israel y en Judá amaban a David porque tenía tanto éxito al dirigir a sus tropas en batalla. Versículo 30. Cada vez que los comandantes filisteos atacaban, David tenía más éxito en contra de ellos que todos los demás oficiales de Saúl. Por eso el nombre de David llegó a ser muy famoso. Ahora, déjame leer estos mismos versículos en la traducción de la Reina Valera. ¿Sale? Dice la traducción de la Reina Valera, 1 Samuel 18:14. Y David, oigan, se conducía prudentemente en todos sus asuntos. ¿Te fijas? David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Mira, el éxito que David tenía dependía o se desprendía de su manera de vivir. Él se conducía, él vivía, él andaba, él caminaba prudentemente en todos sus asuntos. Y dice esta traducción, y Jehová estaba con él. Versículo 15 dice, y viendo Saúl, oigan, viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Más adelante, en el versículo 30, dice así, y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito. ¿Te fijas? El éxito de David, de que leemos en este pasaje, era derivado de su manera de vivir, de su manera de comportarse. Él se comportaba de una manera sabia, de una manera prudente. A eso la Biblia le llama éxito. Cuando tu vida se conforma o se comporta de esa manera, de una manera sabia, de una manera prudente, en temor delante de Dios, amoldándose a la voluntad y a los propósitos de Dios. Así que, hermanos, el éxito del que estoy hablando, el éxito del que estamos leyendo también, oye bien, ese éxito es el resultado de la sabiduría y la prudencia que vienen de conocer y obedecer la palabra de Dios. Repito, ese éxito es el resultado que vienen de la sabiduría y de la prudencia, cosas que vienen como resultado de conocer y obedecer la palabra de Dios. No vamos a poder vivir de manera sabia y de manera prudente si no conocemos la palabra de Dios. ¿Quieres éxito para el año que viene? Aquí está la clave. Vive de una manera prudente. Vive de una manera sabia. Y lo triste nuevamente es que son muchas las personas que quieren éxito, anhelan éxito, algunos le piden éxito a Dios, algunos le reclaman a Dios éxito, pero al mismo tiempo no están dispuestos a amoldar su vida a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. No puede ser. Simplemente no puede ser. Me estaba acordando hace ratito todavía de un pasaje que leí junto con mi esposa en la semana. Acompáñenme a verlo. Está en Jeremías. Busquen ahí Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 55. Jeremías está después de Isaías, para que les sea más fácil a algunos. Después de Isaías está Jeremías. En el capítulo 55, esta es una profecía para un hombre llamado Baruch, pero quiero leer nada más unas palabras, unas frases que me llamaron la atención también de ahí. Jeremías 45. En esta profecía, obviamente el Señor le habla
a aquel hombre llamado Baruch. Mira cómo le dice en el versículo 4, Jeremías 45, 4. Baruch, esto dice el Señor: destruiré esta nación que construí, arrancaré lo que planté. Y aquí viene, mira, lo que quiero que pongas atención. Versículo 5. ¿Buscas grandes cosas para ti mismo? Pregunta. Marca esa pregunta ahí en tu Biblia. Háztela para ti mismo. Nuevamente, versículo 5. ¿Buscas grandes cosas para ti mismo? Esta es una pregunta retórica. Y la pregunta está ahí enseguida. No lo hagas. No lo hagas. No cometas el error que comete tanta gente, de creer que éxito es sinónimo de estar rodeado de un montón de cosas y tener lo mejor y tener aquello y vivir así o vivir asá o vivir en tal lugar. No lo hagas. La Biblia dice en el libro de los Salmos, hablando de las riquezas: no te afanes por hacerte rico, sé prudente. ¿Te fijas? Otra vez la prudencia. Sé prudente, desiste. ¿Has de poner tu confianza en las riquezas, siendo ningunas? Y enseguida dice ese pasaje: porque se harán alas, dice, las riquezas se harán alas, desaparecerán. Son cosas perecederas. El éxito, hermanos, del que la Biblia habla no consiste en rodearse de cosas o rodearse de lujos. No es eso. El éxito del que la Biblia habla no consiste en tener salud, dinero y amor. No. El éxito del que la Biblia habla es cuando tu vida la vives de una manera prudente, de una manera sabia, y tu vida se conforma a la voluntad de Dios, aunque esa voluntad de Dios no sea algo agradable para ti. Vamos a regresar entonces a Isaías. Isaías 52. Es el Señor entonces el que dice: miren, mi siervo prosperará. En otras palabras, como comentábamos, será exitoso. ¿En qué consiste ese éxito? Bueno, ya vimos algo, dice. Este éxito del que estamos hablando es vivir sabiamente de acuerdo con la voluntad y la palabra de Dios. En el caso del siervo del Señor, en el caso de Jesús, Él actuó con sabiduría. El tiempo que estuvo en este lugar, en este mundo, Él siempre actuó con prudencia, con sabiduría, y óyelo bien, Él siempre actuó aceptando la voluntad de su Padre y sometiéndose a ella. Y como resultado de eso, ¿sabes qué pasó? Él fue prosperado. Él tuvo éxito. Pero él vivió su vida siempre de esa manera, en sabiduría y siempre conformándose a la voluntad de Dios. En una ocasión él dijo, en Juan 6, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Palabras de Jesús. Juan capítulo 6, versículo 38. Él nunca dijo nada que no fuera la voluntad de Dios, del Padre. Él nunca hizo nada que no fuera la voluntad de su Padre. Él nunca enseñó nada que no fuera la voluntad de su Padre. Toda su vida fue conducida en sabiduría, con sabiduría y con prudencia. Y como resultado de eso, Él prosperó, Él tuvo éxito. Su misión fue exitosa. En el capítulo 53 de Isaías, vemos cuál era la voluntad de Dios para él. Miren, esto lo vamos a ver más adelante, si Dios lo permite, pero hoy vamos a verle nada más una repasadita. Capítulo 53, versículo 10. Mira cuál era la voluntad del Padre para su siervo, para su hijo. 53, 10. Formaba parte del buen plan del Señor. ¿Qué cosa? Aplastarlo.
aplastarlo. ¿A quién? A su hijo, a su siervo. ¿Te fijas? Esa era la voluntad de Dios para él. Ese era el buen plan de Dios para su siervo. Aplastarlo y causarle dolor. Ahora, Jesús sabía eso. Sabía que esa era la voluntad de Dios para él. Y aún sabiendo la voluntad de Dios para él, él no se negó a someterse a la voluntad de Dios. Y en aquella noche, cuando él estuvo orando allá en Getsemaní, ¿recuerdas cómo oró? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Te fijas? Él tuvo éxito, pero tuvo éxito cuando se sometió a la voluntad de Dios. Aunque la voluntad de Dios era esa, aplastarlo y causarle dolor. Así que la voluntad de su padre era entregarlo como ofrenda por el pecado, era aplastarlo y causarle dolor, y sabiendo eso, él, Jesús, el siervo del Señor, él entregó su vida como ofrenda por el pecado, por nuestro pecado, por tu pecado y por mi pecado. En otras palabras, él actuó en conformidad con la voluntad de Dios y fue prosperado. Tuvo éxito, fue exitoso. ¿En qué consiste su éxito? Bueno, vamos a verlo ya en los minutos que nos quedan, en el capítulo 52. Nuevamente, dice el versículo 13, miren, mi siervo prosperará. Y dice enseguida, será muy exaltado. Pero no es todo lo que dice. Dice más adelante, pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Y él dice, alarmará a muchas naciones, los reyes quedarán mudos ante él, verán lo que no se les había contado y entenderán lo que no habían oído hablar. Y nuevamente en el capítulo 53 leemos algo más acerca de él. Otra vez 53:10. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos, oigan, en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Tuvo éxito, tuvo éxito. Así que mira, ¿en qué consiste el éxito del siervo del Señor? Dice aquí en estos versículos, en el capítulo 53 que estamos viendo, en el versículo 10, segunda parte, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, número 1, tendrá muchos descendientes. He allí uno de los resultados de su éxito. Dice, tendrá muchos descendientes. Más adelante en el versículo 11, en la segunda parte del versículo 11 dice, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. ¿Te fijas? Con su sufrimiento, Él hizo posible esto. Que muchos, entre ellos nosotros que estamos en Cristo, seamos contados delante de Dios como justos. Cuando pusimos nuestra confianza en Cristo Jesús, reconociéndolo como Señor y Salvador, cuando clamamos a Él para el perdón de nuestros pecados, a causa de nuestra fe, Dios nos declaró justos ante sus ojos, ante su mirada. Ahora tú y yo somos declarados justos delante de Él, como si nunca hubiéramos pecado. Repito, esto es para aquellos que están en Cristo. Romanos capítulo 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Te fijas? Justificados pues por la fe, tenemos paz
para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que los que estamos en Cristo tenemos el regalo maravilloso de parte de Dios de haber sido declarados justos ante sus ojos, como si nunca hubiéramos cometido un solo pecado. Pero este es en Cristo, solo en Cristo. ¿Ah? En otra parte dice la Biblia, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. El justo, ¿quién es él? Cristo, Cristo Jesús. Él que es el justo murió por nosotros que somos injustos para llevarnos a Dios. En otra parte dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en Cristo Jesús. Y en otro pasaje dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Te fijas? Esa es parte del éxito que Cristo Jesús vino al venir a este mundo y tomar nuestro lugar, al someterse a la voluntad de Dios. Él ahora tiene muchos hijos, Él ahora tiene muchos descendientes. Como dice la Biblia en Apocalipsis, gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Muchos descendientes, muchos hijos. La pregunta para ti es, ¿eres parte de ese pueblo, del pueblo de Dios? ¿Eres parte de los hijos de Dios o no? ¿Has sido declarado justo por Dios o no? ¿Has sido justificado por Dios o no? ¿Has sido reconciliado con Dios por medio de Cristo o no? El segundo resultado que vemos acerca del éxito de Jesús, lo vemos también en el capítulo 53. Dice, después de decir tendrá muchos descendientes, enseguida dice disfrutarán de una larga vida. En la segunda parte del versículo 10, disfrutará de una larga vida. Y la idea es que Él, el siervo, Jesús el Cristo, disfrutará de una larga vida, pero no solo, sino con los suyos, con esos hijos, con ese pueblo que Él ha redimido para el Señor. ¿Ah? Y esto implica que Él, lo que la Biblia enseña en muchos otros pasajes, hermanos, Él es el eterno. Él es el que vive para siempre. Él es. Y nadie más. Él y solo Él. Mira, acompáñame a recordar un versículo en Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 1. Y versículo 18. Apocalipsis 1, versículo 18, hablando él precisamente, el siervo del Señor, dice ahí en el versículo 18, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. ¿Te fijas? Es Él, el siervo del Señor, del que estamos leyendo y estudiando aquí en Isaías 52 y 53. Él es el que vive, sí, murió, pero resucitó. Y ahora vive por siempre y para siempre. Él es el eterno. Otro resultado de su éxito como siervo del Señor, lo vemos también en Isaías 53, al final del versículo 10, cuando dice, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. El buen plan del Señor, dice, prosperará. Ese plan del Señor que Él tenía desde antes de la fundación del mundo tuvo éxito en las manos de Cristo Jesús. ¿Cuál era ese buen plan del Señor? Bueno, ese buen plan del Señor es que los pecadores fueran redimidos y salvados. Que los pecadores fueran redimidos y salvados. Y entre ellos estamos tú y yo. Ese era el plan del Señor, que tú y yo fuéramos redimidos y salvados, aunque eso implicara aplastar a su Hijo y causarle dolor.
Ese era el buen plan del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo, lleno de alabanza y de gratitud, él exclama que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que el buen plan del Señor prosperó en las manos de Cristo Jesús. Otro resultado más de su éxito, dice ahí en el versículo 11 del capítulo 53, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, ¿qué dice enseguida? Quedará satisfecho. Quedará satisfecho. Esa satisfacción que uno experimenta cuando termina un trabajo que le ha causado o le ha llevado mucho tiempo, mucho esfuerzo, y por fin lo ve terminado y uno lo ve y queda satisfecho, experimenta esa satisfacción. Dice el versículo 11, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, satisfecho. Esa satisfacción del siervo viene, óyelo, viene por proveer perdón, viene por proveer justicia, viene por proveer salvación, viene por proveer reconciliación entre Dios y los pecadores, como nosotros. Cuando Él ve todo lo que se logró mediante su angustia, Él siente satisfacción. Y esa frase, cuando dice quedará satisfecho, también puede traducirse como lo disfrutará al máximo. Al máximo. Es su deleite, es su máxima satisfacción al ver vidas redimidas, perdonadas y salvadas. ¿Te fijas? Cuando Jesús ve tu vida redimida, perdonada, rescatada, salvada, Él experimenta verdadera satisfacción, experimenta satisfacción al máximo, lo disfruta al máximo. Dicho de otra manera, la satisfacción de Cristo, oye bien, la satisfacción de Cristo somos tú y yo. Tú y yo. Imagínate. ¿Qué privilegio? ¡Qué honor! Cuando Él ve nuestra vida redimida, perdonada, salvada, librada del yugo, de la esclavitud, del pecado, Él experimenta satisfacción. Queda satisfecho. Lo disfruta al máximo. Su satisfacción es ver pecadores redimidos, pecadores perdonados, pecadores reconciliados con Dios por medio de Él. Yo, no sé tú, pero yo encuentro aquí un motivo más que suficiente para vivir cada día con una actitud de gratitud en mi corazón delante de Dios. Yo encuentro aquí un motivo para venir cada primer día de la semana, cada domingo, a este lugar y gozarme junto con ustedes y juntos gozarnos delante del Señor y cantar a su nombre y darle la gloria y la honra debida a su nombre, porque por gracia Él nos ha redimido y perdonado y salvado. Y no solo eso, ahora Él, cada vez que ve a su pueblo, a sus hijos, cada vez que Él nos ve a nosotros, Él, dice su palabra, Él experimenta satisfacción. Gloria a Dios por eso. Así que te animo, mi hermano, te animo, cuando estés desanimado, cuando sientas ganas de ya no leer la Biblia, ni de orar, ni de venir a la iglesia, acuérdate de esto. Acuérdate de la angustia, acuérdate del sufrimiento que tu bendito Señor y Salvador Cristo Jesús experimentó por ti. Acuérdate que tú eres el objeto de su deleite. Él se deleita cuando ve tu vida redimida. Él se deleita cuando ve que Él lo logró. Él lo logró, no tú. Él lo logró con su sufrimiento, con su sacrificio. ¿No podemos mostrar un poquito de gratitud delante de Él y venir gozosos a este lugar
y alabar su nombre por lo que Él hizo a favor de nosotros. Por cierto, esto es lo que recordamos cada semana mediante el pan y el jugo de uva en la cena del Señor. Y un resultado más del éxito de Cristo Jesús. Y aquí vamos a terminar así como comenzamos, hablando de la prosperidad o del éxito del siervo del Señor. Lo dice aquí en Isaías 53, versículo 12. Mira, otra consecuencia o resultado más de su éxito. Dice el versículo 12, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso. ¿Por qué? Porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Él prosperará. ¿Recuerdan lo que leímos desde el principio? Isaías 52, 13. Miren, mi siervo prosperará, tendrá éxito. Y al final de todo este pasaje, Dios el Padre termina diciendo, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso. Los honores son para Él. A causa del éxito de su misión, Él recibirá los honores debidos a Él, a su sacrificio, a su obra. Él, como dice al final del versículo 13 del capítulo 52, será muy exaltado. Exaltado, Él, solo Él. Y esa palabra exaltado también puede traducirse como levantado. Él será levantado. Y esa palabra levantado nos recuerda a su sacrificio. Todo lo que Él vivió. Él fue levantado. ¿Sabes cuándo? Cuando lo levantaron en la cruz. Cuando estuvo en la cruz, Él fue levantado en su crucifixión. Pero también Él fue levantado en su resurrección. Levantado de entre los muertos, pero también fue levantado en su ascensión, cuando fue levantado de este mundo y llevado al cielo. Y por supuesto, Él fue levantado en su exaltación. Él ha sido exaltado por encima de todo y de todo. ¿Recuerdas aquel pasaje de Filipenses 2? Después de que habla de cómo Él, siendo Dios, siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo y vino a este mundo, y estando en esa condición de siervo, de hombre, se humilló a sí mismo, dice el pasaje, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Enseguida dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Así que Él fue levantado en su crucifixión, fue levantado en su resurrección, fue levantado en su ascensión y por supuesto fue levantado en su exaltación. Él está por encima de todo. Ahora dice la Biblia que Él está sentado a la diestra de Dios el Padre. Eso es lo que recordamos, eso es lo que celebramos cada domingo cuando venimos a este lugar a adorar y alabar a Dios. Repito, eso es lo que recordamos y celebramos cada semana, que obedecemos la ordenanza de la Santa Cena mediante el pan y el jugo de uva. Eso es lo que recordamos y debemos recordar cada día del año, cada temporada del año, no nada más en esta temporada decembrina. Eso es lo que recordamos a nuestro bendito Señor y Salvador, Cristo Jesús. Dice la Biblia en Apocalipsis 1, no lo busquen. Bueno, si no quieren no lo busquen, nada más por cuestión de tiempo, pero Apocalipsis 1:5 dice, toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros.
Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Amén. A Él sea toda la gloria, dice, por siempre y para siempre. Hermanos y amigos, la salvación, nuestra salvación, es la obra perfecta de Dios por medio de su Hijo, Cristo Jesús, el siervo del Señor. Fuera de Cristo, óyelo bien, fuera de Cristo nadie puede ser salvo. Si tú no eres salvo, es mi deber decirte esto, fuera de Cristo tú no puedes ser salvo. Nadie puede ser salvo. Fuera de Cristo nadie puede ser justificado. Fuera de Cristo nadie puede reconciliarse con Dios y nadie puede acercarse a Dios ni agradar a Dios. Nadie, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y Él es Jesucristo, hombre. Así que si tú que estás aquí viendo, oyendo esto, y todavía no te has arrepentido sinceramente, todavía no has clamado sinceramente a Cristo para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma, hazlo, hazlo, y hazlo hoy. Arrepiéntete y hazlo hoy. ¿Ah? Como dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No pongas oídos sordos. Vamos a terminar leyendo allí mismo en Isaías capítulo 49. Y pónganse de pie ya para prepararnos también para cantar y luego celebrar la cena del Señor. Vamos a leer este pasaje así de esa manera. Bien, Isaías 49. No, perdón. Déjenme checarlo porque creo que me estoy confundiendo. Sí, se los voy a deber porque me confundí ahí con la cita y anoté otra que no era. Quería que leyéramos ese pasaje, pero no va a ser posible, sí me confundí. Así es de que de todos modos, póngase de pie, por favor. Puestos de pie. Y voy a pedir a mis hermanos del grupo de música, pasen por favor, en lo que ellos van preparándose, déjenme orar, por favor. Y vamos preparándonos ya para celebrar la cena del Señor. Cierra tus ojos nuevamente allí en tu lugar. Vamos a orar nuevamente. Padre, gracias te damos nuevamente por tu palabra. De manera especial, Señor, una vez más te decimos gracias. Gracias por el regalo maravilloso, el regalo glorioso, el regalo inmerecido de tu amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador. Podemos decir, Padre, los que tenemos la dicha de estar en Cristo, podemos decir sin lugar a dudas, igual que Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Gracias, Padre, gracias, porque tú nos diste a tu amado Hijo, Cristo Jesús. Y como hemos leído, era tu plan, tu buen plan, desde antes de la fundación del mundo, entregarlo a Él. Era tu buen plan, aplastarlo a Él y causarle dolor para nuestro beneficio. Todo para beneficio nuestro. Oh Señor, gracias. Gracias. No lo entendemos, Señor, simplemente. No lo entendemos. Ayúdanos a vivir cada día con un corazón agradecido delante de ti por lo que tú has hecho a favor de nosotros. Gracias, Padre, porque podemos confiar también en que si tu siervo tuvo éxito, si tu siervo fue prosperado, nosotros también, juntamente con él, seremos prosperados. Gracias, porque dice tu palabra que en él hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Qué privilegio, Padre, no se puede ser más bendecido. Y todo esto gracias a tu amado Hijo Cristo Jesús. Así que, una vez más, en el nombre
de nuestro bendito Señor y Salvador Cristo Jesús. Te alabamos y te damos gracias. Amén.